Hola, buenas, un día más desde el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, soy Josep y hoy estamos en la finca, vamos a hacer un trabajo hoy de plantación, vamos a sembrar lo que son lechugas, lo que son espinacas y lo que son acelgas, ¿bien? Vamos a hacer un trasplanto de plantel y vamos a ver qué recursos he utilizado aquí para hacer unos bancales. He realizado dos bancales con recursos propios de la finca, es decir, elementos que a lo mejor están en algún rincón, los tenéis en algún lugar, en un patio, en cualquier rincón de una finca. Estos elementos se pueden reutilizar. Vamos a hacer un poquito de lo que es un planteamiento de hacer unas camas, unos bancales, ¿sí? Unas camas de cultivo con elementos que tenemos para reciclarlos. Bien, en este caso son tejas. Como podéis observar, las camas de cultivo, los bancales, están así paralelos y están hechos con tejas. Estas tejas se utilizan, se reutilizan, bien, porque estaban aquí en la finca de la antigua masía que había, de piedra, que estoy reformando. Entonces, todos estos elementos se pueden reutilizar. También lo podéis hacer con piedras, con rasillones, con todo tipo de materiales que ustedes tengan en casa, que están en un rincón o que no se le va a dar uso, se pueden reutilizar haciendo camas de cultivo. ¿Bien? Entonces, aquí la idea, he hecho el relleno ya de compost, de tierra universal con compost, una mezcla, he rellenado los dos bancales y ahora procederé a lo que es el sembrado, el planteamiento de cómo voy a sembrar en este primer bancal lo que son las acelgas y lo que es el cultivo de espinacas. Bien, entonces, como es una tierra, como podéis observar que es buena, es tierra universal, es mezclada con compost, nos sirve ya para ir sembrando. Aquí primeramente he hecho el planteamiento de cómo van a ir los cultivos y entonces ya procedo a ubicarlos en el lugar definitivo. Siempre que hagáis esto, lo podéis hacer previo planteamiento de cómo van a ir ubicados los cultivos, ¿sí? Entonces se van ubicando a su lugar definitivo y después se procederá a regar. Lo mismo con las lechugas. Las lechugas con la misma premisa. Se hace el planteamiento primero de las lechugas, como pueden observar, a una distancia más o menos de un palmo, palmo y medio, nos puede valer. Y procedemos a ubicar lo que son las lechugas. Un lugar para cada una. Bien. Entonces, lo que hemos aplicado aquí, en términos de permacultura, es una reutilización de elementos que tenemos en nuestro entorno, realizando un par de camas de cultivo. Bien, a partir de ahí se procede a lo que es el rellenado con compost y tierra universal y ya lo que es la plantación definitiva. Bien, para que vean un poquito y se hagan una idea de cómo se pueden reutilizar elementos que tenemos en nuestro entorno y aplicarlos en camas de cultivo o bancales. También se puede hacer bancales elevados con rasillones. Tenemos muchas posibilidades, hay que barajar qué es lo que tenemos en nuestro entorno y plantear pues unas camas de cultivo o unos bancales con nuestros elementos que tengamos. Bien, pues bien, hasta ahí un poquito el vídeo de hoy, para que vean ustedes
que se puede reciclar y reutilizar, a lo mejor cosas que ya dábamos por perdidas, y se pueden hacer camas de cultivo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que estén ustedes muy bien, un abrazo y hasta la próxima. No olviden a suscribirse, que es completamente gratuito. Saludos.